Para el domingo 14 de enero de 2024 vamos a tomar lectura de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este texto está dirigido como una carta pastoral de parte del apóstol Pablo hacia Timoteo, como pastor que era, y para aquellos que anhelarían ser pastores. Inicia diciendo que el que quiera ser un pastor está deseando una muy buena obra, pero es necesario, ¿sí? No basta solamente con querer ser, sino que es necesario tener ciertos requisitos. Ahora, estos requisitos comienzan con tener un buen testimonio. Debe ser irreprensible, que no haya algo malo que decir con razón de él, porque de una u otra manera siempre van a hablar mal de nosotros, ¿ves? Pero quiero llamar tu atención a el enfoque tan puntual y particular que el Espíritu Santo le da a la hoja de vida que debe tener la persona que anhela estar gobernando la casa de Dios. Habla de marido de una sola mujer. En otra versión de la Biblia dice que sea fiel a su esposa, y esa es una característica muy importante. Se necesita fidelidad porque es una institución de Dios, la familia. La familia merece respeto y se necesita que si alguno desea ser el pastor de una iglesia, debe respetar a su esposa, serle fiel y amarla, cuidarla, saber que es solo el marido de ella. Como hablábamos hace unos días, cuando en el altar le decimos sí a nuestra novia para que sea nuestra esposa, en ese mismo momento le estamos diciendo no a las demás. Igualmente las damas, cuando le dicen sí a su novio para que sea su esposo, le están diciendo no a los demás. Continúa diciendo el verso 2, que sea sobrio, prudente, decoroso. Dice que también debe ser hospedador, ahí incluyendo a las personas de afuera, los necesitados, atenderles cuando necesiten, apto para enseñar. Y a pesar de que el pastor debe enseñar en la iglesia, antes de enseñar en la iglesia, él debe de enseñar en casa. Él debe ser el maestro para su esposa y para sus hijos. Debe ser el ejemplo para ellos. Y luego exponerlo en público. El verso 3, no dado al vino, no pendenciero, que no busque embriagarse, que no necesite buscar placer, buscar el gozo en el vino, sino que pueda gozarse y deleitarse en el Espíritu Santo, llenándose del Espíritu Santo. No pendenciero, que no sea peleón,
que cuando se levanten los conflictos que no van a faltar en el hogar, pueda ser un pacificador. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Que sea amable, apacible. Y estas dos características son demasiado importantes. La amabilidad y ser apacible. Pero reitero, no solamente en la iglesia y con los fieles, sino empezando en casa con su esposa y con sus hijos. Ser amable con la esposa, recordando que el Señor nos manda que tratemos a nuestras esposas como al vaso más frágil que Él nos ha concedido. Termina el verso 3 diciendo, no avaro, que no sea aquel que está pendiente solamente del dinero, que pueda entender que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. El verso 4 puntualiza que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahora, quiero llamar tu atención a algo. Hasta aquí hemos hablado acerca de las características de aquella persona que anhela ser un pastor. Y el pastor es la persona que está al frente de la iglesia. Y si está al frente de la iglesia es porque está viviendo de una manera ejemplar. Y si está viviendo de una manera ejemplar, es porque los que asistimos, los que no son pastores, deberían de imitar la manera decorosa, la manera apacible, amable, honesta de vivir de su pastor. De hecho, dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un llamado de atención que hace el Señor a los creyentes. Acuérdense de sus pastores, aquellos que les han hablado la palabra, y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Miren cómo ellos se conducen, cómo ellos caminan. Y si están obedeciendo a la palabra, entonces imiten su fe. Imiten la fe para obedecer esa palabra de Dios. Así que, a pesar de que estos son los requisitos para el que anhela ser pastor, también deben ser las cualidades que debe tener cada esposo en su casa. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar y le pido al Señor que cada día nuestro hogar sea lleno de su Espíritu Santo, de su amor y de su gracia. Si el Señor nos da licencia, aquí estaremos para compartir una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.